Que el Señor nos hable, nos ministre. Vamos a tomar un tiempo para escuchar su voz y luego estar preparados en nuestros corazones para participar de la mesa del Señor. Quiero hablarles un poco de la necesidad, primero de la desesperación de Dios por querer tenernos con Él, y después en parte la necesidad que tenemos nosotros que Él esté. Miraba algunos textos bíblicos, parece algo que no tiene lógica que el Señor, a pesar de nuestras rebeldías y de nuestras indiferencias hacia Él, Él sigue buscándonos, Él sigue tratando de estar con nosotros. Por allí, hablando de canciones viejas, como decía Marcelo, hay una canción muy vieja también que dice: no hagamos más llorar a Dios. ¿Alguno la escuchó alguna vez? Todos se hacen los jovencitos. Bien. Pero había una canción que decía así, no hagamos más llorar a Dios. Y yo me decía, ¿cómo puede ser? No estaba buscando la lógica de esa letra. Digo, ¿seguirá llorando Dios por nosotros? Y la Biblia al menos es lo que nos dice, que Él sigue sufriendo, llorando y doliéndose por nosotros y por nuestras a veces indiferencia. Hay algunos textos antes de entrar al tema que le quería leer, o por lo menos la primera parte. Allí en San Lucas, capítulo 19, versículo 41. No lo voy a leer todo, solamente ese texto. Usted sabe lo que dice el contexto que lo sigue. Dice: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Y bueno, y ahí hace una mención de lo que el Señor habla a esa ciudad, porque Él sabía lo que iba a ocurrir cuando el Señor no estuviese más en esa ciudad. Ustedes saben lo que pasó después que Él fue crucificado con la ciudad de Jerusalén, cuando vino por el año 70 a Tito Vespasiano y destruyó Jerusalén. El Señor sabía todo eso porque Él era Dios y sigue siendo Dios. ¿Y por qué sufre y llora por nosotros? Porque Él sigue siendo Dios y sabe que cuando nosotros nos alejamos y nos apartamos de Él, las cosas son complicadas. El otro día hablamos de este tema y es tan complicado el alejarse de Dios, que dice: mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de verdad, de justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás. Es tan fuerte como dice que cuando viene el Señor, barre la habitación, la casa, y la casa queda limpia. Pero cuando nos descuidamos esta casa, dice que vienen 7 espíritus peores que los que teníamos cuando vinimos al Señor sobre nuestras vidas. Por eso el Señor se aflige y al Señor le duele. En otra parte, prácticamente diciendo lo mismo, allí en San Mateo dice lo mismo, porque se trata de la misma situación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Y aquí va la exclamación: ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Esto parece que pasó hace mucho y le pasó solamente a Jesús. Esta situación de la gente sigue siendo exactamente igual que en ese tiempo. Jesús sigue queriéndonos tener bajo sus alas,
Pero nosotros seguimos diciendo lo mismo que dijeron estas personas. No quiero. Podríamos profundizar sobre este tema, pero no quiero tocar eso esta noche. Allí nosotros entonces lo vemos que llora en la primera expresión. En la segunda expresión, el pueblo lo rechaza. Y en otro texto de Lamentaciones 1:18, el hombre no ha cambiado y dice en Lamentaciones: Jehová es justo y yo contra su palabra me rebelé. Oíd ahora, pueblos todos, y ved mi dolor. Lloró, fue despreciado, dice: sufro. Usted está aquí esta noche, pero miles y miles que han conocido a Dios ya no están en sus caminos, haciendo su vida conforme ellos creen, y parece que le va a ir bien. Pero si Dios llora por esa gente, por algo debe ser. El Señor sigue firme en el deseo de rescatar todo lo que se había perdido y aún lo que se pierde. Y el deseo no solamente es salvar las personas. El trabajo de Dios es llevarlo al hombre original. Hay un dicho que Dios formó, que el diablo desformó y que Cristo transformó. Lo quiere transformar de tal manera ese estado original que habla en Efesios en el capítulo 4, versículo 24, ¿no? Donde le dice que quiere llevar al hombre que ha sido creado según Dios. Y Dios lo creó conforme el Génesis capítulo 1, versículo 26. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. De eso se trata el propósito de Dios en las vidas. ¿Por qué en las iglesias hay gente que ha sido ministrada? Hay gente que ha sido predicada. Hay gente que ha sido orada, pero sigue tan atado como al principio. ¿Por qué en muchas personas pasan años dentro de las iglesias y siguen siendo exactamente igual, solamente que ahora son religiosos? ¿Por qué será eso? Porque no se le ha permitido a Dios que nos transforme hasta el hecho de llevarnos a nuestro estado original, que es el propósito de Dios. Por eso dice la Biblia, a su condición original. Todos nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Pero el diablo se encargó de destruir esa imagen y esa semejanza a Dios. Y el trabajo de Dios, del Señor, de Jesús, es transformarnos continuamente. Y ahí es donde está el problema, y de eso quiero hablarles un poquito esta noche, pero quiero que esté atento. Yo no quiero que usted venga a la iglesia a sentarse y a cumplir un rito religioso y se vaya a su casa diciendo, ya fui a la iglesia. No, yo quiero que venga acá y entienda la palabra de Dios, la que va a transformar su vida. La transformación del hombre, de la mujer, es un proceso. Lo hemos hablado, es un proceso. No es un evento. No es algo que ocurre porque usted esta noche vino a la iglesia. Usted no va a ser transformado porque hoy vino a la iglesia. Porque es un evento, es algo eventual. La transformación del hombre y de la mujer se produce en un proceso, en la rueda del alfarero, como se predicaba estos días.
donde el Hacedor nos hace y nos deshace conforme su voluntad, y nos va formando como Él quiere, no como nosotros pensamos y queremos. Los eventos son esos, solamente chispazos. El proceso es algo continuo, diario. Y de eso se trata el propósito de Jesús. Ese es el deseo de Dios. Es un proceso que no se termina. Pensaba mientras leía las Escrituras para compartir algo con ustedes. El rey David, jovencito, chiquito, cuidando las ovejas de su padre, el dulce cantor de Israel, el que escribía poesías a Dios, el que cuando se enfrenta con el ejército de Israel temeroso por Goliat, habla con el rey Saúl y le cuenta sus hazañas de los osos, de los leones, cuando venían a atacar el redil, y cómo él con las fuerzas de Dios los mataba. Ese hombre que avanzó contra Goliat y lo mató. Ese hombre que fue ungido como rey, porque estaba en el corazón de Dios, David. Por eso le dice así en Samuel capítulo 16, verso 1, anda a la casa de este hombre Isaí, porque me he provisto de los hijos de ese hombre un rey para mí. Dios lo estaba mirando. Cualquiera de nosotros podríamos ver a un David que extendió 3 veces el territorio que había recibido, como un producto terminado, como alguien que tenía la gracia de Dios sobre la vida y que ya era un producto terminado. Pero sucedió algo en la vida de David y cayó en un horrendo pecado de adulterio y de asesinato. El hombre que era conforme a Dios, pero David era un hombre sensible al Señor y rápidamente se dio cuenta que debías seguir siendo transformado. David, un hombre conforme a Dios, se dio cuenta y reconoció la necesidad de que Dios siga trabajando en él. Y escribe aquel maravilloso Salmo 51:10 y dice, porque entiende la necesidad de seguir siendo transformado. Y le dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, algo nuevo. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Se dio cuenta que necesitaba transformación de Dios. No quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu noble me sustente. David parecía que ya estaba terminado. ¿Cuántas veces nosotros pensamos que estamos hechos? Que somos buenos. Que ya está. Que ya Dios hizo lo que tenía que hacer conmigo y ahora ya está, que empiece con otro. Te voy a decir algo. Yo no estoy terminado. Y tú tampoco. Amén. ¿Cuántos necesitan ser transformados por Dios? ¿Sabe qué? Sus miserias y mis miserias. Tenemos muchas miserias acá adentro. Pensaba hoy en casa, los hermanos de David, guerreros del pueblo de Israel, con miserias en su corazón,
Porque cuando llegó David le dijeron, venís a enterarte de lo que pasa. Miserias. Las miserias de los discípulos de Jesús diciendo, ¿quién es el mayor? Yo me quiero sentar a tu derecha, a tu izquierda. La miseria de Judas cuando dijo, ¿por qué no venden el perfume y se lo dan a los pobres? Las miserias de Pedro diciendo, nunca te voy a negar. ¿Cuántas miserias tenemos en nuestro corazón creyendo que somos lo que en verdad no somos? ¿Cuántas miserias? Y Dios quiere trabajar en mis miserias y en tus miserias. Dios lo quiere hacer. Y entonces ahí tu vida va a empezar a cambiar. Tu familia, tu matrimonio, tu relación con tu esposo y tu esposa. Tanto fingimiento en los matrimonios que todo está bien, cuando no lo está. Necesitan que esas miserias sean transformadas. Hay un texto así en las Escrituras, 2 de Corintios 5, 17. De modo, míralo, escúchelo, léalo si quiere. Lo espero. No sea como dijo aquel predicador, el creyente pala, ¿no? El creyente pala es, uy, qué lástima que no vino fulano. Si no vino, no era para él. Esto es para usted que está acá. Amén. Es para su vida. Es para que piense. Es para que no mire al costado y juzgue. Sino que, fíjese que cada vez que un hombre de Dios como Daniel, como Ezequiel, como Moisés, como Pablo, se encontraron con Dios, no miraron al otro, sino que se miraron a sí mismo. Importante para que usted se mire a usted y no al otro. Amén. El que mira al otro pierde la dimensión de la realidad. Dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. ¿Esto es palabra de Dios? ¿Usted lo cree? ¿Pasó esto con usted? Vamos de vuelta. Pero esta vez piense. El que está en Cristo, nueva criatura es. Piensa en el que conoce que se entregó a Cristo, que casi es su esposa, su esposo o algún amigo. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Es palabra de Dios? Sí. ¿Pasó esto con usted? No mienta, porque yo hablo con su esposa, hablo con su esposo, hablo con sus hijos. No son todas nuevas. De hecho, se sientan en la oficina, me dicen, no cambia más, pastor. Pero ¿cómo? Si la Biblia dice que son todas hechas nuevas. Vamos a ser sinceros. Para cambiar hay que ser sincero con nosotros mismos. Esto sí es palabra de Dios y esto sí es verdad, pero esto es un proceso y no un evento. Un evento es lo que nosotros creemos. Anda a la iglesia y vas a cambiar. No. Si no estás voluntariamente aceptando un proceso de cambio en tu vida todos los días. De hecho, los conozco a la mayoría de ustedes y les puedo decir algo, no han cambiado mucho.
Porque es un proceso. ¿Sí o no? Muchachos. Qué importante es ser sincero con el Señor. No mentirnos a nosotros mismos. No creernos, porque por más que usted lo repita, serán todas hechas nuevas. No será así hasta que no eres capaz de subir a la rueda. El Señor a mí, en lo personal, me mata y me sigue matando. Y hace 40 años que me mata. Y como dijo Catherine Kulp, muero una vez y muero 1000 veces. Porque somos, como predicaba Gabriel, simplemente barros. Pero le agradezco a Dios que puedo morir para vivir. Pero la transformación es un proceso. Dice, tiene la escritura ahí, el que está, lea, el que está en Cristo. Acá empiezan los secretos. El que está en Cristo, no en la iglesia, no en la congregación, no en un ministerio, no siendo pastor o líder o lo que fuese, no. El proceso empieza con los que están en Cristo. Ajústese los cinturones porque cada vez se complica más. ¿Qué es estar en Cristo? ¿Estar en la iglesia? No. Estar en Cristo, como dice la Escritura, ya en Primera de San Juan, en el capítulo 12, en el versículo 6. El que permanece en Él debe andar, ¿cómo? Como Él anduvo. Ese entró en un proceso. El que está en Cristo habla de permanencia, no de temporadas en el Señor o en su iglesia, no de tiempos en el Señor. El que está en Cristo habla de permanencia. Habla que el que dice que permanece en Cristo, que permanece en Él, debe andar como Jesús anduvo. Ahí empieza a tener poder este texto. Ahí empieza al verbo de Dios en acción. La palabra, el verbo, el logo, a transformarse en rema en la vida de las personas que permanecen en Él. Y entonces el 2 Corintios 5, 17 es real. El que está en Cristo. Es interesante esto. Leer es interesante. Saber de que por más que vengas a la iglesia, si no te animas a entrar en ese proceso, pasarás la vida dentro de la iglesia y no va a haber cambio en tu vida. Tus problemas te seguirán. Problema en tu familia seguirá. Las cosas viejas seguirán siendo viejas. El que está en Cristo, el que permanece. La transformación de lo viejo en nuevo es algo continuo. La transformación de lo viejo en nuevo es algo continuo. ¿Qué dice la Biblia allá en Corintios? Que este hombre exterior se va desgastando, pero el interior, ¿qué va haciendo? Renovándose día
a día. ¿Qué quiere decir día a día? Continuo. ¿Cuántos necesitan continuamente ser transformados? Claro, los que no levantaron la mano, le digo algo también. Necesitan, yo le decía a los muchachos, a ustedes los conozco como si lo hubiera parido. Necesitan eso. Eso se trata del Evangelio. El Evangelio no se trata de reunirnos como hoy y escuchar a uno que les reta. El Evangelio se trata de saber que son buenas nuevas de salvación. ¿De salvación de qué? Del alma. ¿Y sabe de quién? De nosotros. El que está en Cristo. La transformación es un proceso que va cambiando nuestras vidas. Pensaba, mientras escribía algunos puntos, pensaba cuántas personas se dejan ministrar por la palabra, ¿no? Yo estoy predicando y usted, más o menos bueno. Pero cuando le empezó a tocar a usted, se cerró. Cerró su corazón. Ahí se terminó el proceso de cambio. Usted no recibió más la palabra. Y viene el otro domingo, y viene el jueves, y el otro, y pasan años, 10 años, 20 años, 30 años. No cambia nunca. Porque usted cree que es un producto terminado. Quiero decirle, todavía Dios no empezó contigo. Todavía el Señor no empezó contigo. El hombre que dentro de los nacidos de mujer no había otro mayor en el reino, que era Juan el Bautista, entendió con una capacidad maravillosa, así en San Juan en el capítulo 3, en el versículo 30, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Es necesario. El apóstol Pablo, que escribió la carta a los Corintios, también le escribió la carta a los Gálatas, y en el capítulo 2, en el versículo 20, dice, yo ya no vivo más. Yo no vivo más. Cristo vive en mí. Una preguntita como al pasar. ¿Sigue vivo usted o ya murió? Bueno, Dios quiere matarlo, le aviso. Es necesario que lo mate, usted es terrible. ¿Amén? Yo soy terrible. ¿Sabe por qué? El corazón del hombre es perverso. ¿Usted cree que está aparte de esa? No. Usted está dentro de esos hombres, con un corazón perverso. Amén. 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 Les guste o no les guste. Se enojen o no se enojen. Si se enojan es mejor. ¿Sabe qué decía John Stott, uno de los maravillosos teólogos del siglo pasado? Si el mensaje no perturbó a los que lo escuchan, no era un buen mensaje. Así que yo quiero que usted se vaya de esta noche de aquí recontra enojado. Amén. Bien enojado. ¿Qué se cree el pastor? Yo no me creo nada. Me creo que el Señor un día me va a tener así enfrente y me va a decir, no hiciste lo que te mandé a hacer, o sí hiciste lo que te mandé a hacer. Y es decirle a ustedes la verdad, más allá que si la quieren recibir o no, ese es un problema de ustedes, no mío. Amén. La transformación de lo viejo al nuevo es algo continuo. Interesante. Me gustó lo que dijo Irineo, uno de los padres de la iglesia, algunos que leen. Irineo decía esto: lo no asumido no es redimido. Escuche. Lo no asumido no es redimido. Mientras usted no acepte su pecado, su debilidad, su enojo, sus caprichos, sus cosas, va a seguir en usted. El día que usted lo acepte y lo confiese conforme el 5:16 de Santiago, usted va a ser sanado.
Se lo vuelvo a repetir y grábeselo. Porque a veces nuestra forma es, yo no soy tan malo. No, usted no es tan malo, usted es terriblemente malo. No es que es tan malo, porque hay como que deja decir que es un poquito bueno. Usted no es bueno, porque Jesús dijo, no hay ningún bueno. Néstor, no te escucho amén. Y acá el único que me alienta siempre sos vos. Igual yo le doy para adelante. Amén. Pero van entendiendo. Entiendan, por favor, para que sean sanados, dice la Biblia en Hechos capítulo 28. Para que entiendan y yo los sane. Por favor, de eso se trata, predicar el Evangelio. Que usted entienda cuánta gente está acá años y no entiende nada y sigue estando acá. Y siguen con los mismos conflictos internos en su alma, en su espíritu. Y no cambian. Por favor. Lo que no es asumido no es redimido. Acuérdese de esto, Cuando el pastor lo reta y usted se enoja, asúmalo. Si se enoja es porque algo le pasa. Si no, no pasa nada. Yo siempre digo, si a usted le echan sal en la mano y su mano está sana, no pasa nada, pero si tiene una pequeña llaguita, usted va a sentir algo. Cuando usted siente algo, esa palabra era para usted. Amén. Voy a estar terminando. ¿Quién dijo amén? Segunda de Crónica, 24:4. Si tiene un lugar donde se va a encontrar con Dios en su casa o donde se junta con el Señor, piense un poco en esta palabra, esta tarde, esta noche, mañana, no sé cuándo, pero hágalo. Hágalo. No siga caminando como a tientas. Piense en usted. Hablaba el pastor el jueves sobre las llaves, sobre las decisiones. Y la decisión de restaurar, de restituir, es nuestra. Usted decide esta noche si va a seguir como está hasta ahora, viniendo a la iglesia, como una visita, si estando sentado cada jueves, cada domingo, pero también ajeno a estar en Cristo, que quiere decir permanecer y andar como Él anduvo. Usted lo decide. Mire lo que pasó con este hombre. Segunda de Crónica, capítulo 24, versículo 4. Estaba destrozada la casa del Señor. Y dice, 4 y 5. Después de esto aconteció que Joab decidió restaurar la casa de Jehová y reunió a los sacerdotes y los levitas y les dijo, salid por las ciudades de Judá y recoged dinero de todo Israel para que cada año sea reparada la casa de vuestro Dios. Y vosotros poned diligencia en el asunto. Pero los levitas no pusieron diligencia. Pensaba yo, decisión, el hombre de Dios decidió restaurar la casa. Nosotros debemos de decidir restaurar el templo. Tenemos más responsabilidades nosotros que ellos. Ellos tenían que restaurar la casa. Es como que yo le digo hay que arreglar el templo. Es la casa. Pero nosotros el templo del Espíritu Santo. Restaurarlo a nuestro estado original. Porque dice la Biblia ya en el Corintios capítulo 6, versículo 19, ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? ¿Usted sabía eso? ¿En serio? ¿Cómo hay que restaurarlo, verdad? ¿Cómo hay que restaurarlo, verdad? No es así nomás la cosa. Y los levitas y los sacerdotes, ¿quiénes eran en ese pueblo? ¿Quiénes eran para usted?
Era la gente más importante, los levitas, la tribu que Dios había apartado para él, para que les sirva. Y los sacerdotes, ¿qué dijeron? No importa, no queremos. No pusieron diligencia. Que no pase esta noche con ninguno de los que están escuchando aquí. Porque usted tiene la responsabilidad de restaurar el templo, que usted sabe que está un poco abandonado. ¿Sí? Que está un poco abandonado. Es como la casa. Nos acostumbramos. A veces nuestras casas están abandonadas, ¿no? Allá en la esquina hay una entrada de humedad. Y claro, usted está todos los días y ve la humedad ahí, pero viene la visita y dice, oh, entra humedad. Nosotros nos acostumbramos con este templo, donde habita el Espíritu Santo. Y así nomás tenemos la casa del Señor. Nuestras vidas, nos gustan más nuestros placeres, nos interesan más nuestras cosas y abandonamos. Los levitas y los sacerdotes no pusieron diligencia, no les interesó, y qué dolor nos produce cuando uno ve gente que no le interesa restaurar el templo. Usted no tiene idea, qué dolor. Y dice en el versículo 13, y hacían pues los artesanos la obra, y por sus manos la obra fue restaurada, y restituyeron la casa de Dios. ¿A dónde? ¿A qué? ¿Qué dice? Léamelo. A su antigua condición. Y la consolidaron. Mire, es un calco con Efesios 4:24. La restituyeron a su antigua condición. ¿A dónde nos quiere llevar Jesús? A nuestra antigua condición. ¿Cuál era nuestra antigua condición? A su imagen y semejanza. Pasó en la casa material, pasa en la casa espiritual. Termino. ¿Por qué le dije que es un proceso? Filipenses 1:6. Termino con este texto. Filipenses 1:6. Fíjese si esto no es un proceso. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día ¿de quién? De Jesucristo. ¿Cuánto? Toda la vida, hasta que Cristo viene, hasta el día de Jesucristo. Dios tiene que trabajar en usted. No importa que sea pastor, que sea apóstol, que sea querubín, que sea músico, que sea... No importa. Él necesita trabajar en nosotros. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. ¿Necesita ser transformado? Transformada su... Yo escucho creyentes que todavía dicen grosería con sus bocas. Y no se inmutan. Dicen palabras groseras con sus bocas. ¿Cómo puede ser si se supone que soy templo del Espíritu y que Él está aquí? ¿De dónde sale esa grosería? Dice Santiago, ¿cómo puede ser que de la misma fuente salga agua salada y agua dulce? Porque con la misma boca que bendecimos a Dios, maldecimos a los hombres que son hechos creación
de Dios. Y me asombro de la gente que va a las iglesias. Digo, ¿cómo puede ser que nos inmutan decir grosería? ¿Necesita ser transformado? Sí, su boca, su mente, sus miserias. Y yo también necesito ser transformado. En esta noche quiero orar solamente por aquellos que entendieron y que pueden asumir, decir, Señor, yo asumo la necesidad de ser transformado, pero entiendo que no es un evento de pasar aquí adelante. Voy a empezar el proceso de cambio. Y voy a entender que por más que crea que estoy listo, es hasta que tú vengas a buscarnos que tú nos seguirás perfeccionando. Póngase en pie, amado. Y usted dirá, pastor, pero yo vine porque estoy enfermo, porque yo tengo este problema. Déjeselo al Señor, Él está aquí, Él sigue sanando, Él sigue obrando, Él sigue haciendo cosas maravillosas, pero en esta noche quiere empezar a transformarnos para gloria de su nombre. Voy a estar orando y solamente aquellos que entendieron este mensaje, porque para ellos fue, el altar está abierto para que usted hable con Dios. Señor, quiero darte gracias. Hemos tratado de ser claros, Señor. Hemos tratado de hablar con la mayor simpleza posible. Hemos tratado de transmitir tu palabra.